Libre Comercio Radio. Libre Comercio Radio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales. Analizaremos propuestas, oportunidades y tendencias de actualidad del comercio exterior conjuntamente con especialistas invitados. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean muy bienvenidos a su programa Libre Comercio, un espacio hecho para ti y para la interacción con el fascinante mundo de los negocios internacionales y el comercio exterior, las aduanas, la logística y muchos temas más. Les saluda su anfitrión y amigo René Pedrera Manzanilla, esperando que estén pasando el mejor de los sábados, estimados amigos, y que estén disfrutando de un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos a un programa más. Esperamos que el programa del día de hoy sea de su completo agrado. Estamos seguros que va a ser de su completo agrado, de su interés. Y recuerden, Libre Comercio está hecho para que cada vez más empresarios, más emprendedores y más pymes se unan a este fascinante mundo de los negocios internacionales, ¿no? Estamos conformando una gran comunidad de comercio exterior, de especialistas en el área de comercio exterior, de emprendedores en el tema de los negocios internacionales, y eso es una gran parte de lo que estamos haciendo en Libre Comercio. Estamos transmitiendo en directo desde la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, a todo el sureste mexicano a través de la segunda cadena nacional por el 105.1 FM de Grupo Fórmula, y también a todo el país a través de la plataforma www.radioformulayucatan.com. Y también estamos en el resto del mundo a través de nuestra cobertura en redes y en nuestros podcasts. Nos pueden encontrar en Facebook como Libre Comercio, ¿sí? Por favor, cuando nos visiten en nuestra plataforma de Facebook, regálenos un like. Ahí estamos estamos constantemente generando muchísima información. También pueden ustedes escuchar la retransmisión de este y de todos nuestros programas, todos los programas y todos los invitados con los que hemos estado a través de YouTube. Ahí nos van a encontrar como el Instituto Generador de Negocios Internacionales. También estamos en las plataformas Spotify, iVoox, y ahí nos van a poder encontrar. El programa de hoy promete ser un gran programa con un gran invitado y un tema muy interesante, sobre todo actual. Hoy el programa de hoy vamos a tener un tema muy actual, y también vamos a poder platicar un poquito más con nuestro invitado, y les invito a que nos manden sus preguntas para que podamos interactuar. Pero antes de presentar a mi invitado el día de hoy, quiero mandar un fuerte saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana, y a nuestros amigos, ¿no? También en Los Ángeles, California, en Houston, Texas, McAllen, Texas, en Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá. A todos ellos un fuerte abrazo. Y bueno, pues permítanme presentarles al invitado del día de hoy. Hoy tengo el gusto y el honor de que nos acompañe el doctor Ramón Soto Vázquez, profesor de Desarrollo Farmacéutico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la máxima casa de estudios, y presidente del grupo Research Pro SC desde la Ciudad de México. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias por estar aquí en Libre Comercio. Hola René, muchas gracias. Buen día a todos nuestros radioescuchas. Un placer estar contigo nuevamente, poder hablar de estos temas tan interesantes que tienen que ver precisamente con el binomio salud, comercio internacional, y abordar estos temas que sin duda serán de mucho interés para nuestros radioescuchas, para el auditorio que usualmente suele escucharte. Y pues de nuevo no me queda más que decir buenos días y muchas gracias, René, por tu amable invitación. No, doctor, al contrario, los honrados somos nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues va a ser un tema, doctor, y cabe señalar que es un tema súper actual. Hoy vamos a platicar sobre el tema de la vacuna, la vacuna que ya parece que está a punto de hacerse realidad. Eso que desde el mes de marzo, ¿no? Ha tenido ahora sí en un sometimiento a la humanidad y en un desfase tremendo. Pero vamos a platicar de esto regresando de un corte comercial muy breve. No se vayan, y regresamos para platicar con el doctor Ramón Soto. Regresamos. En un momento regresamos.
Libre Comercio Radio, el comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Libre Comercio. Estamos platicando con el doctor Ramón Soto Vázquez, profesor de Desarrollo Farmacéutico de la UNAM y presidente del Grupo Research Pro SC desde la Ciudad de México, agradeciéndole nuevamente, doctor, por haber estado con nosotros. Y el tema que nos compete en el programa del día de hoy, en este sábado, es, bueno, ya tenemos la vacuna, ya está lista o ya está próxima a llegar a México, pero viene una serie también de temas, ¿no? De procesos que se tienen que tomar en cuenta. Y primeramente platicar, doctor, en relación a todo esto que se dio, todo el contexto antes de la pandemia, ¿no? Perdón, antes de la vacuna, todo el contexto desde el mes de marzo que nos dijeron esto ya le está llegando a México, y ya tenemos al primer fallecido y empezó todo este ciclo, ¿no? No solamente en la cuestión de salud, sino en la cuestión económica en nuestro país, que ha generado tanta incertidumbre, que ha generado pérdida de empleo, cierre de empresas, ¿no? Caída en cuestiones de importaciones, de exportaciones, y que hoy por hoy poco a poco se ha ido nuevamente reabriendo la economía, no solamente en México, en el resto del mundo. Estamos viendo cómo países pues cada vez aperturan un poquito más esa economía, tratar de recuperar esos números que teníamos antes de la pandemia. Y ahora viene un gran reto. Es un gran reto no solamente logístico, un gran reto en cuestión de aplicación de esta vacuna, pero platíquenos un poquito, doctor, en contexto, salud y la calidad de estos medicamentos que están llegando. Estamos escuchando que vienen 3, 4 tipos bueno, no tipos de vacunas, pero vacunas y de diferentes laboratorios. Estamos escuchando que algunas tienen porcentajes de efectividad, algunas otros porcentajes. Y yo creo que es muy importante, doctor, y nuestros radioescuchas, pues ya tengan esta información, ¿no? De cómo va a haber el proceso. Ya el gobierno federal emitió una especie de calendario de vacunación para toda la población, pero pues al final de cuentas viene un proceso que va a ser, no le quiero llamar tortuoso, pero sí va a ser muy retador. Va a ser un proceso muy retador y en el que tenemos que estar colaborando todos, doctor. Así es, René. Pues mira, hay varios elementos muy importantes que debemos de considerar. El primero de ellos es que la vacuna requiere efectivamente una autorización. En estos momentos, el día de hoy se está precisamente en una sesión abierta. Yo creo que muchos radioescuchas lo estarían escuchando. Ya está aprobada la parte de la vacuna por parte de la FDA y viene la aprobación también express por parte de la COFEPRIS. Algo muy importante es recordar las siglas de la COFEPRIS. ¿Qué significa COFEPRIS? Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Entonces, esto nos lleva a un contexto muy importante. Todos los medicamentos que se comercializan en el mundo, que se comercializan en México especialmente, en cualquier parte del mundo, pues tienen una muy alta calidad. Fundamentalmente el problema más grave es que el paciente no puede comprobar la calidad de un medicamento, tiene que confiar ciegamente en ello. Creo que es algo que a todos nos sucede, vemos una tableta, decimos está bien, es la correcta, viene en la dosis indicada, me la tomo. Ingresa directamente a nuestro cuerpo y tenemos la confianza de que nos va a mejorar, de que no nos va a dañar. Entonces tenemos un enorme compromiso desde las filas farmacéuticas con la calidad. Por lo tanto, sabemos que el paciente no es como un auto que tú vas conduciendo, escuchas un ruido extraño, dices algo raro sucede, me detengo, veo que no tiene gasolina, le pongo gasolina, si escucho una llanta mal, pues también me detengo, la reparo. En un medicamento no puedes hacer nada de eso, simplemente tienes que confiar en la total calidad del producto. Entonces, pues primero es que tendremos que confiar en la calidad de los productos que estamos consumiendo.
y en este caso, pues también de la vacuna. Pero prevención del riesgo, es decir, además de la calidad en la autorización de un nuevo medicamento, lo que se previene es el riesgo que va a tener para la salud de la población. ¿Qué significa riesgo? Pues el riesgo significa que, siendo una enfermedad mortal, el producto puede también llegar a tener alguna connotación de mortalidad. Evidentemente, ese riesgo deberá de estar controlado y ser el menor posible. Por otro lado, puede también tener efectos adversos. En esta situación, la autoridad sanitaria tendrá que evaluar la relación riesgo-beneficio. Y uno de los retos fundamentales en el caso del desarrollo de una vacuna, lo hemos platicado en muchos foros, lo hemos comentado muchas veces, es que el desarrollo de un nuevo producto farmacéutico, el desarrollo de un principio activo, el desarrollo de un producto biológico en especial, nos lleva a tiempos normales mucho tiempo. Estábamos hablando de alrededor de 10 años a tiempos normales, es decir, en 10 años esperábamos que algo se solucionara. Es un producto biológico, por lo tanto, estamos hablando de que esperábamos, o en tiempos normales, esta solución hubiera tomado 20 años. 20 años con esta pandemia hubiera sido imposible. Claro. Sin embargo, los laboratorios farmacéuticos, las universidades, los institutos de investigación, etcétera, aceleraron también con la venia de las autoridades, con la autorización de las autoridades, se autorizaron los protocolos de trabajo, se autorizaron las estrategias de una manera rápida y sinceramente, haber conseguido la vacuna en meses es algo que era imposible. En términos generales, es una proeza tan grande como haber llegado a la Luna. Yo creo que el haber conseguido la vacuna en solamente algunos meses puede ser equiparado con una proeza como la llegada a la Luna. Pero recordemos, la llegada a la Luna también nos llevó alrededor de 10 años. Es haber conseguido eso en solamente meses. Era algo que considerábamos prácticamente imposible hasta hace poco. En algún programa que hemos tenido justamente de tu serie, lo comentábamos, lo veíamos muy difícil, sabíamos que iba a ser un camino muy tardado y sin embargo, respetando los mínimos elementos de calidad y reducción de los riesgos, tenemos hoy día ya vacunas que están siendo probadas en fase 3. Recordemos que los medicamentos se prueban primero en fase 1, que significa ajuste de dosis y no toxicidad letal, fase 2 ya con pacientes y fase 3 con un buen número de pacientes suficientes para garantizar que la mayoría de la población no tendremos problemas graves o mortales en una cantidad exagerada con respecto a estos productos farmacéuticos. Entonces, hoy día ese es el enorme reto que tiene también la autoridad sanitaria. Garantizar que el producto tiene la calidad necesaria y que el riesgo para la población es menor. Por eso estos porcentajes, de repente 95, 90, 98% se vuelven cruciales y se vuelven importantes. Recordemos, nunca un producto va a ser efectivo al 100%. Siempre tendremos un riesgo de que ese producto en algunas personas, en algunos elementos de la población, no sea efectivo. ¿Cuál es la apuesta en este momento? Si eso sucediera y tuviéramos un efecto negativo en algunas personas, pues ese efecto negativo sería que enfermaran precisamente de COVID. Pero ¿qué tenemos? Si la mayoría de la población ya ha sido vacunada, la cantidad de enfermos hospitalizados se ha reducido y entonces las personas que enfermen tendrán muchas más oportunidades de ser atendidas con prontitud, con eficiencia y además con el conocimiento que tenemos ya de la enfermedad. Por lo tanto, son muchos factores a evaluar. La tecnología que se está utilizando también es una tecnología sorprendente, es una tecnología novedosa que no habíamos utilizado nunca en la historia de la humanidad. Es decir, la humanidad no se había atrevido a trabajar con el ARN
que es el ácido ribonucleico, que es el transmisor de los mensajes genéticos dentro de las células humanas antes de esta pandemia. ¿Qué nos obligó a hacerlo? Pues que el virus está hecho precisamente por fracciones de ARN, por lo cual es muy agresivo, primero, y segundo, pues es muy difícil atenderlo con medicamentos de origen químico. Sabemos que los hay, sabemos que se hace un buen trabajo con ellos. Hoy día conocemos más de la enfermedad para atacarla con los productos químicos que tenemos, pero sabíamos que la solución definitiva tendría que ser proveniente de la ingeniería genética. Trabajar con ingeniería genética para la generación no era fácil. Era una situación muy, muy complicada y de una muy alta tecnología. En el próximo segmento platicaremos más sobre cómo se consiguió esto tan rápido y qué tipo de tecnología estamos utilizando. Excelente, doctor, excelente. Bueno, nos vamos a un breve corte comercial y regresamos para seguir platicando de este interesante tema. Regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio, estamos platicando con el doctor Ramón Soto Vázquez, profesor de Desarrollo Farmacéutico de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del grupo Research Pro SC en la Ciudad de México. Doctor, en el bloque anterior usted estaba comentando algo con lo cual comparto, ¿no? El tema de esto es equiparable a la llegada del hombre a la luna, ¿no? Fue una proeza altamente, y le comentaba un poquito antes de entrar al bloque, que ya me imagino el tema de todo el proceso que se tuvo que llevar a cabo, ¿no? Toda la cuestión de investigación, todo el tema, y aquí el reconocimiento a estos investigadores y a estos doctores, ¿no? Que trabajaron arduamente para lograr esto, ¿no? Para lograr en un tiempo increíblemente rápido, pues lo que pudiera ser ya la solución completa a esta pandemia. Y usted nos decía que nos iba a platicar un poquito, doctor, cómo fue este procedimiento, cómo fue este proceso, ¿no? Para que estas transnacionales ya pudieran lograr esto tan rápido. Así es, René, pues mira, realmente como tú lo dices, fueron muchas horas de trabajo, se tuvieron que acelerar procesos. Uno de los problemas graves que tenemos cuando trabajamos en algún laboratorio farmacéutico, cuando estamos trabajando en el laboratorio, es que decimos que siempre tienes hora de entrada, pero no sabes a qué hora vas a salir. ¿Por qué? Porque tú inicias un proceso químico de síntesis o un proceso biológico de crecimiento de células animales o cultivos celulares o cualquier situación, y entonces los pones a andar y no sabes en qué momento va a terminar el proceso. El proceso puede terminar en un día, 2 días, 3 días, una semana, etcétera. Yo recuerdo a muchos de mis colegas pues durmiendo prácticamente en el laboratorio. ¿Por qué? Porque el proceso está corriendo, el proceso está avanzando, hay que tener los controles y demás. Entonces había ciertos tiempos que en lo que le llamamos ruta crítica eran imposibles de solventar. ¿Por qué? Porque pues existen ahí, tenemos que respetar los tiempos de crecimiento de la célula, los tiempos de desarrollo, y entonces planteaba el reto de una manera muy difícil. La pregunta hoy día es, ¿cómo es entonces que una empresa farmacéutica, finalmente Pfizer es el primero que llega a la ansiada meta de la vacuna para el coronavirus, cómo lo hizo? O sea, ¿cómo fue factible que esta empresa, que además ha sido líder en investigación farmacéutica, independientemente de la nacionalidad que tenga, del capital que maneje, etcétera, en el ámbito farmacéutico reconocemos que muchos de sus desarrollos han sido muy importantes? Algunos de los memes que tú has visto seguramente y que todos vemos es, pues si pudieron con el Viagra, pues teníamos la seguridad de que iban a poder detener el COVID. Tenían el capital económico y técnico suficiente para hacerlo, pero la tecnología que utilizaron es una tecnología que ya existía. Es decir, se asociaron con la empresa alemana BioNTech, que es propiedad de 2 grandes investigadores, y ellos tenían ya
la tecnología de manejo de ARN para el tratamiento personalizado de cáncer en Alemania. Entonces, ya tenían el manejo del ARN, ya tenían las secuencias genéticas y la tecnología necesaria para llegar a esta vacuna. Se asocian con Pfizer y entonces, pues el camino se hace mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya tenían muchos de los elementos tecnológicos desarrollados y trabajados. Por lo tanto, pues hace que Pfizer meta el acelerador y entonces se adelante a otros esfuerzos que también fueron similares, que también partieron de algunas tecnologías, pero que bueno, se hizo este trabajo. Esto les permite llegar rápidamente a una solución, plantearla, hacerlo, pero en el camino quedan muchos otros problemas. Uno de ellos, la temperatura. Todos hemos escuchado que la temperatura de conservación de la vacuna es bastante baja. Se habla de 50 grados centígrados. Quizás algunos de nuestros radioescuchas se preguntan, ¿por qué? O sea, ¿por qué a esa temperatura? Es un tema fácil de explicar. Conforme tú vas disminuyendo la temperatura de una molécula, las reacciones van siendo más lentas. Sabemos que por cada 10 grados de temperatura que tú reduces en un producto, incrementas la vida de almacén al doble. Es decir, si tú bajas de 25 a 15 grados, pues entonces la vida del producto se va al doble. Si bajas a menos a 5 grados, pues entonces se va a ir al doble nuevamente y así sucesivamente. En menos 50 grados, el movimiento molecular es prácticamente nulo. La temperatura más baja que puede existir en la naturaleza y que no la conocemos es menos 273 grados. Por lo tanto, no estamos llegando al congelamiento molecular, pero sí estamos en una temperatura que evita y que le da la suficiente estabilidad al producto. Entonces, ¿por qué esa temperatura? Por una estabilidad necesaria, pues para que no se estropee las moléculas que están involucradas en el proceso. Ahora bien, debemos de admitir que en tecnología farmacéutica esto es difícil, involucra una cadena de suministro bastante especializada, pero no es imposible. Tan solo debemos de recordar, todo el oxígeno que se administra en los hospitales no llega en tanques como a veces sucede a un paciente que estuvo hospitalizado en casa, que tiene un tanque. Los hospitales tienen tanques criogénicos, reciben el oxígeno también a menos 40 o menos 50 grados centígrados, obtenido en plantas que pueden estar en cualquier parte de México. Hay una muy cercana a la Ciudad de México, en Puebla, y entonces se almacena en una pipa que va a menos 50 grados, tranquilamente circulando por la carretera, ¿no? Entonces, no es una tecnología extremadamente desconocida, es una tecnología conocida con la que convivimos en el mundo médico y farmacéutico, pero que obviamente pues sí involucra retos especiales para los hospitales, como son los ultracongeladores, que son capaces de mantener esta temperatura. Es una temperatura a la cual el mismo investigador que va a sacar la vacuna, pues tiene que tener un equipo especial. O sea, vamos, tú no puedes poner la mano directamente porque te quedas sin mano, ¿no? Entonces, tiene sus retos especiales. Pfizer desarrolló también un contenedor especial para que podamos recibir la vacuna a esa temperatura. Claro, lo que tiene que garantizar la cadena fría es que la vacuna nunca debe de perder esa temperatura, nunca debe de calentarse en todo el traslado. Entonces, pues viene desde diferentes lugares de fabricación. El lugar de fabricación ahora es Alemania. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Pfizer por enfrentar también? Que la planta de fabricación en Alemania es pequeña. Es una planta que no va a dar suficiente producto para lo que la humanidad está necesitando. Por lo tanto, de una manera muy rápida, tiene que incrementar los lugares de fabricación. Por lo tanto, sabemos ya por las noticias que han estado publicándose en el mundo, pues está comprando algunas otras plantas especializadas
en fundamentalmente en Europa, que es donde se ha dado la mayor investigación biológica, en América también, pero viene un problema que para nosotros como farmacéuticos es bastante difícil y que posiblemente los radioescuchas no lo hemos visualizado también, que se llama transferencia de tecnología. Hoy día la vacuna fue aprobada, se está fabricando en Alemania y de repente habrá que mover el lugar de fabricación a un lugar más grande, más amplio, que pueda fabricar mayor número de dosis, pero transferir esa metodología de fabricación de un punto a otro, de una planta a otro, y sobre todo a otra escala, que además esa transferencia no es numérica. O sea, no es de que yo tengo un tanque de 10 litros ahorita y fabrico 10 litros, ahora voy a fabricar 100 litros, pues simplemente multiplico todo por 10, no se puede. Es una serie de pruebas, ensayo y error, y que además esas pruebas, ensayo y error, son costosas porque es producto que no se puede comercializar y que se tiene que desechar y desechar de una manera importante. Entonces, tenemos muchos retos aún. Obviamente, también estamos esperando que otras firmas como Moderna, etcétera, empiecen a desarrollar su propia tecnología, empiecen a generar más vacunas y entonces posiblemente pues ya a lo largo del tiempo el paciente o el gobierno o el médico decidirán, bueno, conviene más esta, conviene más aquella. Es una competencia entre los diferentes laboratorios que están obteniendo el producto que finalmente nos beneficia a nosotros como pacientes, podremos tener el mejor producto y obviamente pues se estarán desarrollando alternativas cada día mejores para el transporte, la aplicación y sobre todo que garantizarán la seguridad y los menores riesgos posibles para el paciente. Sí, como usted dice, doctor, ¿no? Aquí lo más importante va a ser la conservación de la cadena fría, ¿no? Porque pues de ahí creo que es vital en este proceso. Si nos lo permiten, nuestro estimado Radio Escucha, nos vamos a un breve corte comercial y regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Bien, ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Ramón Soto. Doctor, pues hemos recorrido, o nos ha llevado usted en este análisis de este contexto de la vacuna del COVID y que es tan importante, ¿no? Porque ya estamos viendo las reacciones en los mercados, estamos viendo las reacciones en las bolsas de todo el mundo, ¿no? Cómo se están de alguna manera viendo ya un poquito la salida en la parte económica, ¿no? Y en lo que a nosotros nos atañe un poquito en libre comercio, el tema de importaciones, exportaciones. Yo creo que viene un periodo, un 2021 de reactivación interesante. Aquí un reto también que traen las vacunas es el tema logístico, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo. Va a ser muy interesante cómo y van a poder generar esta proveeduría o esta cadena de proveeduría para particularmente México, ¿no? Cómo llegar a todos los ciudadanos. Y obviamente, doctor, pues estábamos platicando un poquito de esta validación de procesos farmacéuticos, ¿no? Usted nos comentaba que es importante toda esta confianza que tenemos que tener en la vacuna, ¿no? Y al final de cuentas ya salió, ya está. Hoy hace unos días escuchamos de que ciertas personas en Inglaterra tuvieron una reacción alérgica a la vacuna, en el Reino Unido, tuvieron una reacción alérgica. Creo que fueron 2 personas nada más. No sé qué cantidad de personas hayan sido vacunadas en estos días, pero nada más han sido 2. Y eso también te lleva a que la farmacéutica Pfizer ya te está diciendo, bueno, si tienes estas condiciones en particular de alergia, no vas a ser candidato a la vacuna. Entonces ahí también tenemos que empezar a tener un poquito más de conciencia, ¿no? Y de conocimiento, doctor. Muchas gracias, René. De nuevo, pues agradezco la invitación a tu programa, la excelente conducción que realizas. Muchas gracias.
debemos de retomar los temas de validación. Precisamente la validación del proceso farmacéutico se realiza sobre dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es exactitud. ¿Qué es exactitud? Que la respuesta que tú obtienes es exactamente la que el sistema te está dando. ¿Qué significa? Por ejemplo, si habláramos de un coche, la exactitud estaría en que si tú le pones gasolina, pues el coche recibe gasolina. O sea, parece muy bobo el asunto, ¿no? Pero recibe gasolina. Luego entonces, si tú, el producto tiene un porcentaje de pureza específico y un porcentaje fundamental que va a estar asociado al desarrollo, pues hablamos entonces de los famosos porcentajes de 90%. Estamos hablando de la exactitud que tiene la vacuna en este caso. Por lo tanto, cuando hablamos de exactitud, para nosotros en el área farmacéutica, 98% de exactitud es muchísimo. Es algo con lo que siempre soñamos. Normalmente los productos llegan a veces con 95% de pureza cuando tú los recibes. Una exactitud de una pureza del 90% es muchas veces suficiente. Creo que nuestros radioescuchas se preocupan de repente, es que tiene 90%, o sea, hay un 10% de personas que pudieran no tener una respuesta apropiada o simplemente no tener respuesta y contagiarse de COVID. Como he dicho, pues ya serían las menos, tendríamos los recursos necesarios para atenderlas rápidamente, el conocimiento de la enfermedad, etc. Por lo tanto, tampoco hay que preocuparse ya. Con un 90% de efectividad estábamos mejor que listos. Recordemos también la famosa inmunidad de rebaño. Si la mayoría estamos vacunados y ya no reaccionamos, ya no damos positivo, ya no contagiamos, pues aquellos que no son inmunes porque están dentro del porcentaje que falló de la vacuna, pues tienen también muy pocas posibilidades de contagiarse. Lo mismo con los que llegan a tener reacciones alérgicas, están dentro de este porcentaje, están dentro de los porcentajes que en un proceso farmacéutico, en un proceso biológico o en un proceso químico suceden. Recuerden, todos los medicamentos, y esto lo decía un amigo muy querido hace tiempo, todos los medicamentos son en realidad venenos. Entonces, mata más la receta que la escopeta. Es decir, los mismos medicamentos sabemos que son una especie de veneno y hay un porcentaje de personas que van a resultar con reacciones alérgicas. Obviamente a estas personas que tengan reacciones alérgicas, que de repente digan, no me voy a vacunar porque tengo reacción alérgica, pues estarán protegidos por la famosa inmunidad de rebaño y si no, estarán protegidos porque ya conocemos la enfermedad. Esta situación empieza a decaer y los porcentajes pues son suficientes para darnos la certeza de que nos va a ir bien, de que hay una luz en el camino. Sin embargo, debemos de recordar, hay una luz, las dosis son pocas, precisamente por esta dificultad de fabricación que se da. Vendrán más vacunas con más dosis poco a poco, habrá un crecimiento de la población vacunada que será exponencial, será en forma de curva S, pero todavía no estamos vacunados. Entonces, en estas fiestas decembrinas tendremos que tener desafortunadamente la sana distancia, tendremos que usar el cubrebocas, tendremos que evitar las reuniones familiares. Será una Navidad, no como siempre las hemos vivido, que a todos nos encanta abrazarnos, estar con la familia, etc. De momento, recuérdenlo todos. No estamos vacunados, la vacuna está disponible, pero además se aplicará en una primera etapa, lógicamente, a personal médico. Y entonces, pues, tenemos que seguir con los cuidados respectivos a este tema. Sabemos que se seguirá trabajando en la producción de la vacuna, se seguirán estudiando las reacciones alérgicas, se seguirán estudiando las reacciones adversas. Una de las obligaciones que tienen todos los laboratorios farmacéuticos mexicanos y extranjeros, todos los laboratorios farmacéuticos, es algo que los radioescuchas podemos colaborar, que se llama farmacovigilancia. ¿Qué significa? Ellos están obligados a tener una línea abierta al paciente, donde el paciente puede reportar precisamente cualquier evento adverso que tuviera por efecto de un medicamento cualquiera. Es decir, esto todo el tiempo. Yo tomé el medicamento, me dio urticaria,
no era común, ahora me sucede, puedo llamar a la línea directa de farmacovigilancia del laboratorio y reportarlo. Si esto sucede varias veces, el laboratorio tiene elementos suficientes para decir, aquí hay una alerta, atendamos, ¿qué sucedió? Los medicamentos tienen, y en particular estas vacunas lo tendrán, una rastreabilidad importante. Esa rastreabilidad significa que el fabricante, los farmacéuticos que estamos detrás de todos estos procesos, en todo momento tenemos que saber dónde está el producto, cómo se está moviendo y etcétera. ¿Se utilizan rastreadores para seguir el producto dentro de los contenedores? Sí, sí se utilizan. Son necesarios. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que el producto no perdió temperatura, etcétera. Exactamente. Esto es muy diferente a que muchos pensemos, me van a poner un rastreador en la vacuna. Claro. Como ha sucedido, ¿no? ¿Cómo está pasando, no? ¿Me van a controlar a través de la vacuna? No, no es necesario. No creo que hay más elementos de control, hay más facilidad de controlarnos a través del celular, que muchos somos viciosos del celular, queremos estar conectados todo el tiempo a las redes sociales, etcétera. No es necesaria una vacuna para controlarnos. Realmente la tecnología de las telecomunicaciones nos puede controlar de una manera más eficiente. Creemos que bueno, son cosas que suceden, que a todos nos preocupan y que son importantes, pues pensarlos desde la lógica científica que sucede, ¿no? A mucha gente le preocupa que el ARN mensajero pudiera tener efectos adversos en algún momento muy graves, muy agresivos, como cáncer, etcétera. Sí, efectivamente están dentro del porcentaje de seguridad, pero recordemos, esa es la labor de las autoridades sanitarias, la prevención de riesgos. Los protocolos que se han seguido, los estudios que se han hecho son precisamente para evitar estos riesgos de mutaciones, estos riesgos de problemas genéticos, etcétera. Por lo tanto, pueden suceder, pero esperamos que sean los menos, que sean elementos aislados. Sí, doctor, hay dos temas muy importantes que usted ha comentado en este momento. Uno es el tema de la rastreabilidad, ¿no? Es el tener la confianza de que estas vacunas lleguen con esta cadena de frío en todo momento, porque como usted lo comentó y lo hemos visto en las noticias, el factor frío para este tipo de vacuna es importantísimo. Y otra pregunta, doctor, otro tema es, ¿qué pasa? Hemos estado escuchando, usted sabe, cuando se dio a conocer el tema del COVID, del SARS-CoV-2, en su momento se empezaron a escuchar versiones de una mutación del virus, que el virus era más agresivo, cambiaba, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿estas mutaciones se llevaron a cabo? ¿En realidad se lograron o se hicieron? Y segundo, ¿la vacuna está estructurada para atacar a un cierto tipo de virus o a cualquier virus que tenga, bueno, o a cualquier mutación del virus en caso de que sí se haya logrado esa mutación, que se haya hecho esa mutación? René, esa es una pregunta bastante difícil. Mira, efectivamente el virus muta, todos los virus lo hacen, todos los seres, en este caso los virus no sabemos si están vivos o no, ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque los virus son solamente fracciones de moléculas, entonces en un sentido estricto no están vivos. Cuando ingresan al organismo y se empiezan a multiplicar, cobran vida y entonces te atacan. Pero todos los sistemas biológicos tienden a tener mutaciones. En el caso del COVID-19, hasta el momento se han identificado 4 linajes. Esto significa 4 diferentes familias del virus que se fueron desarrollando a lo largo del mundo. El primer linaje pues sucedió precisamente en China, el segundo linaje llegó a Europa, se multiplicó en Europa también el tercer linaje, y a México nos llegó el cuarto linaje, que parece ser que era el más agresivo, el que producía mayor mortandad. Se espera de una manera natural que las mutaciones hagan que el virus se vuelva menos agresivo, es decir, menos mortal, que poco a poco se convierta, por efecto de la mutación, pues en un virus más amigable, por así decirlo, con la humanidad, y que, bueno, no te mates, le produzca una gripe y listo. Sin embargo, la tecnología que se utiliza para la vacuna es una tecnología base. Considera las bases más importantes del virus.
Por lo tanto, funcionará efectivamente con los 4 linajes. Por eso se hacen una serie de estudios que le llamamos multicéntricos. Es decir, la vacuna se prueba en diferentes poblaciones y en diferentes lugares de una manera que se llama además doble ciego. Esto significa, hay pacientes que recibieron una dosis pero que fue un placebo, que no fue el virus. Y bueno, el paciente que lo recibió pues lo sabía que podía o no recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque el estudio es doble ciego, ni el médico que lo administró sabía que a quién le estaban poniendo la vacuna o no, pues por la necesaria comprobación estadística de que el efecto es debido a la vacuna y no a un efecto mental. Sin embargo, pues eso significa que ya ha sido probada la vacuna en diferentes poblaciones y con los diferentes linajes que se han identificado hasta ahora. Claro, la casualidad existe, la probabilidad existe y pues el virus podría efectivamente mutar de una manera inesperada. Sería una especie de un bote de pelota como una cancha de tenis donde de repente la pelota te bota de manera extraña y sucede alguna sorpresa. Sin embargo, pues esperamos que esa sorpresa sea lo menos y que sea lo más controlada posible y que pronto pudiéramos evitarla. ¿Está en lo posible? Sí, pero bueno, tenemos la confianza de que no suceda. De que no suceda, ¿no? Y a eso vamos. Y doctor, y usted está hablando un poquito de, ahora sí que el bote de la pelota, y yo creo que ahorita ya la pelota está en el campo del gobierno federal, gobierno de los estados, ¿no? Empezar a trabajar coordinadamente y empezar a hacer ahora sí que la ruta crítica o los procesos de vacunación que se tienen que, o cómo se van a empezar a implementar en cada ciudad, en cada municipio, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo ve usted la coordinación? Pues mira, esta es una situación que va a ser muy importante, que es muy importante en este momento la participación del gobierno federal a todos los niveles. Es el momento de olvidarnos de problemas políticos, situaciones pues de molestia política en algún momento. Es momento de que toda la federación trabaje por la correcta distribución de este producto. Hemos visto el anuncio de que serán las Fuerzas Armadas quienes lo transporten y posiblemente quienes lo distribuyan, lo cual es apropiado en las campañas de vacunación que siempre se han dado en los países. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de aplicarlo. Es importante que sea así, que la vacuna sea no solamente resguardada desde el punto de vista tecnológico y de temperatura, sino también desde el punto de vista de prevenir robos y etcétera. Por lo tanto, la participación de las Fuerzas Armadas será importante y la participación de los gobiernos de los estados y la distribución a la población será algo también fundamental. La organización que se tenga será crucial, hacerlo de una manera equilibrada, equitativa, considerar todos los estratos sociales de la población, porque todos los humanos son importantes, todos somos importantes. Es algo que nos ha mostrado que el dinero es importante, la salud es fundamental, pero es crucial tomar en cuenta que esto es un asunto finalmente humano. Es un asunto que tiene que ver con la población humana, que nos ha permitido abrazarnos hoy en la distancia y tener más conciencia y más amor por el prójimo que tenemos, ¿no? Todo eso tendrá que ser considerado en los programas de vacunación de una manera y será el espíritu que seguramente estará detrás de ello. Coincido completamente con usted, doctor, y quiero agradecerle mucho el haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Queda completamente invitado para que sigamos teniendo este tipo de pláticas tan interesantes respecto a todo lo que tiene que ver con la salud y el comercio internacional y los negocios internacionales. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros este sábado. Les esperamos el próximo para otro gran programa de comercio exterior, negocios internacionales. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí termina Libre Comercio Radio, pero te esperamos la próxima semana para abordar más temas relacionados con el comercio exterior. Contenido y conducción, René Pedrera Manzanilla. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales.